Cordial saludo, mi nombre es Juan Carlos Martínez y con mis compañeros Jesús Blanquicé, Yulmeri Liscano, Eris Moreno y Lenis Torres estaremos dando respuesta a dos preguntas dispuestas por la guía de actividades. Como primera pregunta tenemos cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y la participación política. Bueno, queda claro que los medios de comunicación y principalmente la prensa básicamente son los que transmiten las propuestas de los candidatos y convocan a sus oponentes a debates para que la comunidad elija qué líder le conviene. La prensa como medio de comunicación tiene mucha influencia, tiene tanta influencia en la participación electoral que deben tener mucha imparcialidad y también transparencia en la política, y lo digo porque muchas personas se dejan llevar, y voy a dar un ejemplo de qué forma. Cuando la prensa le da un respaldo a un candidato en específico, con entrevistas, publicaciones continuas, las personas se dejan llevar por su popularidad y terminan entregando su voto muchas veces a dirigentes que ni conocen bien sus propuestas, no las tienen claras, solamente porque son populares. O al contrario, si el candidato es criticado continuamente, recordando sus vidas pasadas, o peor aún así, sus vidas personales, esto lleva a las personas a un nivel de desconfianza tan alto que temen ceder su voto. Como segunda pregunta, que habla sobre si se puede hablar de democracia electoral en Colombia, pues yo digo personalmente que la democracia cada vez está en deterioro. Y voy a dar un ejemplo que soporte lo que estoy diciendo. El primer caso está relacionado con la senadora María Fernanda Cabal. Esta senadora es polémica, muchos la conocemos, que es del Centro Democrático, que aseguran ganaderos que fueron presionados por parte del presidente de Fedegan, que es el esposo de esta senadora actual, para así poder obtener una curul en el Congreso. Y bueno, este caso llena de tristeza a uno porque ahora algunos quieren robar a las personas el derecho de elegir libremente a su representante, solo por suplir sus propios intereses. Por tal razón, la democracia para mí está en peligro. Ahora cederé mi turno a mi compañero Jesús, que también va a compartir su aporte frente a las preguntas. Buenas noches, muchas gracias compañero. Continuando con la pregunta respecto a si los medios de comunicación influyen en la decisión del voto en Colombia, yo pienso que hay tres temas que es importante tener en cuenta. Primero, la imparcialidad. Importante recordar que los medios de comunicación deben presentar las noticias de una forma imparcial, no deben mostrar favoritismo hacia ningún lado. Segundo, el tema de corrupción. Colombia es un país que ha sido muy afectado a lo largo de los años por la corrupción, y no solamente se ve en la política, en el gobierno, también se ve en los medios de comunicación, y hemos visto cómo algunos medios de comunicaciones que van en contra de ciertas personas o de ciertos movimientos políticos son atacados hasta llevarlos a punto de desaparecer. Entonces, en ese sentido, hablando de democracia, yo diría que podemos hablar de democracia primero porque es un derecho fundamental que tenemos todos los colombianos. Pero realmente que sea una democracia legal, una democracia limpia, no la hay. Estamos muy siendo influenciados por los medios de comunicación, por el tipo de noticias que nos muestran a quienes debemos seguir, nos atormentan, generan miedo, siembran temor en las personas, llevándolos hacia un extremo de la balanza. A continuación, la compañera Eric continuará con su intervención. Muchas gracias. Continuando con la pregunta a debatir, ¿cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto y participación política? Y en este sentido, ¿se puede hablar de democracia electoral en Colombia? Pienso que los medios de comunicación juegan un papel
importante en las elecciones, no solo como fiscalizadores de las acciones del gobierno, sino como garantes de que el electorado cuente con toda la información necesaria para efectuar una elección democrática e informada. Los medios de comunicación son una herramienta con la que cuentan las instituciones y los actores políticos para que la información llegue a la ciudadanía, pero además los medios son un canal para que la ciudadanía conozca los derechos y los debates públicos. Con esta información, como ciudadanos podemos elegir buenos gobernantes. En Colombia se puede hablar de democracia electoral, ya que la democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones. Un ejemplo claro lo pudimos ver en las elecciones pasadas, en el mes de junio, donde elegimos a nuestro presidente. Esa es una forma de democracia que hacemos nosotros los colombianos. Y le doy paso a la compañera Dilenis. Cordial saludo, mi nombre es Dilenis Torres Romaña. Le doy continuidad a la respuesta de la pregunta planteada de la fase 3. ¿Cómo los medios de comunicación influyen en la construcción del voto, la participación política? Y en ese sentido, ¿se puede hablar de democracia electoral en Colombia? Teniendo en cuenta la construcción del voto y la participación política, puedo decir que los medios de comunicación, como el internet, la televisión, la radio y la prensa, etcétera, influyen en el cambio de ideas y percepciones de los individuos, ya que los medios de comunicación son una clave fundamental a la hora de informar a los ciudadanos. Le doy continuidad a la compañera Yulmeris. De acuerdo al título, medios de comunicación que influyen en la construcción del voto y la participación política. Con base a ello, la comunicación masiva difícilmente crea o anula actitudes. Generalmente sirve como agente de refuerzo o modificación de actitudes, opiniones y tendencias de comportamiento existentes. En nuestro contexto, cada persona elige cómo tomar la información dada desde los medios de comunicación, ya que de acuerdo a su conducta la toma de forma positiva o de forma negativa y asimismo la transmite a otras personas. En base a ello he elegido 3 factores importantes como la participación ciudadana. Esta naturalmente va ligada a la democracia, por ser la principal forma de gobierno que se sustenta en el diálogo e interacción entre los ciudadanos y los asuntos del Estado. De igual forma, la plutocracia es una clase social formada por las personas más ricas de un país que gozan de un poder o influencia a causa de su riqueza. Y finalizamos con la corrupción, con actos deshonestos o delictivos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que buscan de su poder e influyen a realizar un mal uso humano a los que tienen acceso. También se presentan obstáculos como desigualdades de clase, sexo, raza, influyen al querer afirmar a los individuos como libres e iguales. De igual forma, podemos ver que en Colombia, desde 1991, se define como un Estado social de derecho que se rige por la democracia representativa y que desde esta perspectiva eligen todos sus dignatarios, desde el presidente hasta los alcaldes. Pero en realidad la democracia es una farsa, porque aparentemente la gente se elige con el voto popular, pero en vez de democracia, el gobierno del pueblo, lo que rige es la plutocracia. Es así que la democracia se aplica al gobierno de los que tienen plata. En Colombia el nivel de corrupción es tan alto que todos los funcionarios o la gran mayoría de los mismos son escogidos no por sus méritos o por el servicio
que le prestan a la gente, sino por la calidad de dinero que distribuyen en el día de las elecciones. Por eso muchos de nosotros hemos venido planteando que el sistema democrático hay que revisarlo, inclusive llevarlo a lo que es a la plutocracia. De allí que la democracia es un sofisma para distraer a la gente, diciéndole que con su voto se eligen a sus dignatarios,